Hemos estado hablando, hermanos, de algo que no es un discurso cualquiera, no es una expresión cualquiera. Si algo es digno de tomar atención, es esta porción. Toda la palabra es una belleza, toda la palabra es una preciosa joya de Dios, pero aquí es un discurso que el Señor hace de evangelización al religioso, a un religioso de ese momento, y con él a todos los diferentes personas en todo el mundo, donde el Señor viene y confronta la actitud que debe prevalecer y por qué es que nosotros hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Y empieza a derribar todo lo que es ese entendimiento que a veces la persona tiene de que tiene mérito alguno para llegar delante de Dios, para presentarse delante de Dios. Todos los méritos nacen en Cristo, todos los méritos nacen en el Señor. Usted y yo podemos acercarnos a Él porque Él nos amó primero, si no andaríamos en nuestros delitos. Y entonces hemos estado hablando sobre este pasaje interesantísimo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y que denota todo el problema que la incredulidad ha provocado en los corazones de las personas. Y veíamos cómo esa incredulidad es cuando choca el actuar humano, el hacer humano, al que estaba acostumbrado el pueblo de Israel, con aquello que es el aspecto meramente espiritual de lo que hacía. Y ellos habían desconectado, habían perdido esa conexión entre su actuar y la razón por la cual lo actuamos. Y eso es un peligro tremendo cuando su vida espiritual está enfocada en hacer, sin conectar por qué hace lo que hace. Simplemente se convierte al final de cuentas en religión. Y Nicodemo choca de frente con todo lo que el Señor le está mostrando allí, y le hace ver que él, si realmente quiere entrar en el reino de Dios, que era lo que era la inquietud, que él no la dice, el Señor lo ve en el corazón de ese religioso, le dice: tiene que nacer de nuevo. Él se queda todavía más espantado porque dice: ¿cómo me meto de nuevo en el vientre de mamá y salgo? Y entonces le dice: no, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Lo conecta con expresiones del Antiguo Testamento que estaban definidas en cuanto a esa regeneración que Dios iba a hacer de su pueblo. Y después le dice: es que el que tiene el entendimiento en este mundo, en las cosas de este mundo, no puede entender las cosas celestiales. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le hace ver cómo él tiene que elevar su nivel de comprensión a algo diferente a lo que hasta el momento había sido su entendimiento del actuar delante de Dios. Vamos a leer el pasaje para que entendamos el contexto general. Es Juan capítulo 3, verso 13. Dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Claramente él está haciendo ver que el Hijo del Hombre dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuevamente hace alusión a alguien que él mismo se está reconociendo como tal, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prácticamente hasta ahí hemos predicado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a reafirmar el mismo aspecto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él o por él. Aquí el primer versículo básicamente hace ver que nadie jamás fue al cielo y regresó, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Y él mismo se define en ese momento como ese que ha venido del cielo y que ha venido a mostrar realmente lo que es ese inicio de algo que fue anunciado desde el Génesis y se estaba cumpliendo en ese momento. Nicodemo, hasta ese momento, él había entendido que este hombre era un rabí, que era un profeta, o sea, alguien enviado de Dios. Pero él tenía que ver mucho más que eso. Tenía que ver que era mayor que todos los profetas que pudieron haber existido nunca. Ninguno de ellos había descendido del cielo, y ese que tenía ahí tenía la naturaleza divina. Entonces hablamos cómo este personaje Nicodemo
cuando empieza a dimensionar a esa persona que tiene de frente y empieza a dimensionar si este es el, el Hijo del Hombre, el Mesías, este es el Dios hecho carne, es el que tengo aquí enfrente, él no vuelve a hablar nada más, él se queda callado, se queda silenciado, no tiene palabra. ¿Qué haría usted si usted dice, Dios me está hablando? Dios mío, que se calle todo hombre y escuche qué es lo que Dios tiene que decir, qué es lo que Dios está transmitiendo. Entonces, él ahí hace una pausa, deja de hablar y entiende que ese que le está hablando es el que, pues, él sabía lo que él había hablado, pero desde el cielo, pero ahora lo tenía ahí presente. O sea, toda su atención tenía que estar enfocada en eso. Lo comparábamos como esa expresión que tiene el profeta Samuel cuando se entera que el que le está hablando es el Señor, y entonces dice, habla tú, Señor, que tu siervo escuche. Y Samuel tomó tan a pecho eso, escuchar a Dios, que dice la palabra que ni una sola palabra de Samuel cayó en tierra. El Señor respaldó cada palabra que él dijo de parte de Dios, porque escuchaba a Dios. Y claramente aquí viene y se presenta una analogía extraordinaria cuando en el versículo 14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, con una forma que tal vez algunos no habían conectado, incluso a algunos le ha hecho extraño, que qué analogía, qué conexión tiene una serpiente levantada en un poste con Cristo Jesús. Aquí estaba haciendo ver claramente que ese pueblo que venía siendo castigado por su pecado, por su murmuración, por su rebelión contra el Señor, aquel que había sido mordido, y el Señor envió serpientes y que atacaban al pueblo y estaban exterminando al pueblo, y les hizo ver que aquel que estaba a punto de morir, con solo mirar una serpiente que él dio la instrucción de ser puesta en un poste, ser levantada en un poste, esa persona cuando la miraba ahí con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus ansias de sanar, con una absoluta confianza del poder sanador de esa serpiente. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo a través del profeta. Entonces, esa persona entraba en la misma condición, en una analogía perfecta con aquel que debe entender que nuestra confianza debe estar en mirar el Calvario, en mirar a aquel que fue levantado con todo su corazón, como aquel que entiende que no tiene vida en sí, que la vida se le va, y poner toda la confianza, poner todo su corazón en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Porque así lo dijo Dios, porque sencillamente eso fue lo que Dios estableció, y entonces sencillamente, si Dios lo dice, pues a nosotros lo que nos toca sencillamente es hacer conforme lo que Dios ha dicho, conforme lo que Dios ha instruido. Y lo interesante de todo esto no solamente es que era perdonado, que era sanado en ese momento, sino que la palabra en el versículo 15 sigue diciendo, dice, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea, es una vida de una era por venir, una vida que comienza aquí, pero se empieza a experimentar desde acá en lo que puede ser la máxima perfección, algo que va a ser esa alegría permanente, eterna, donde no habrá lágrimas, no habrá llanto, donde todo será una condición extraordinaria que se obtiene desde aquí, sencillamente. ¿Por qué? Porque así lo establece el Señor en su palabra. Allí quedamos después de 2 predicaciones que hemos hablado sobre este tema, así a grandes rasgos, y entramos ahora a lo que podríamos llamar la tercera parte. Tenemos que entender algo: el engaño del pecado viene y endurece el corazón del hombre. Yo no puedo pensar que puedo pecar y puedo hacer lo que quiera sin que eso afecte de ninguna manera. El engaño del pecado endurece el corazón del hombre, y esto por la incredulidad reinante en el entorno empieza a valernos poco todo lo que Dios dice y tomar mucho en cuenta lo que dice el entorno, lo que dicen las personas. Algunos dicen y usan un término como que no, si hay unción, y juegan con una cuestión de curiosa. Unción es Espíritu Santo, y entonces dice, si hay unción, en donde hay unción, los pecadores inmediatamente no se pueden resistir, inmediatamente los pecadores caen, casi como comparando la unción de alguien con lo que podríamos llamar la gracia irresistible, aquello que es un asunto del llamado de Dios. Pero yo tengo que entender algo: la respuesta a esta posible gracia es un asunto de Dios.
Es Dios el que hace su llamado. Él llamó a muchos ahí. Y muchos de los que Él les explicó, les habló la palabra, ni siquiera se percataron de quién estaba ahí. Porque el pecado se mete y provoca una situación producto de la caída del hombre, donde le ha corrompido completamente su pensamiento, sus emociones, su misma condición física. Todo ha sido dañado, todo ha sido corrompido por el pecado. No que el hombre hace todo lo malo que pueda hacer, porque hay gente que usted dice, se conduce bien, se conduce bastante recto esta persona, no conoce al Señor, pero se conduce bastante bien. Pero aún eso que hace, lo hace en una forma corrupta, porque no lo hace para Dios, lo hace para sí mismo, lo hace para obtener algún nivel de reconocimiento. Y todo lo que usted haga que no se encauce a Dios es corrupto, obedece a esta naturaleza y por lo tanto no da gloria al Señor, porque usted y yo vivimos para la alabanza de su gloria, vivimos para darle gloria al Señor. Acordemos nada más un pasaje para contextualizar esto de cómo el pecado lesiona. Dice Hebreos capítulo 3 verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No podemos pecar y pretender pensar que eso no daña nuestro corazón, no daña toda nuestra percepción de las cosas divinas. El pecado endurece el corazón y nos aparta del Señor. Y sigue diciendo, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, elegir el sendero de la incredulidad tiene un fin, y ese fin es nada más y nada menos que muerte. Cuando la persona se empecina en incredulidad, en resistir a todo lo que es el Señor, va rumbo a simplemente una muerte. Pero la perseverancia en el Señor es una señal al final de cuentas de que ha hecho suyo verdaderamente aquello que le hace salvo. Ha hecho verdaderamente suyo, ha tomado en su corazón aquel que es el Salvador, aquel es el Señor, que nunca nosotros fuimos hechos partícipes del Señor si seguimos haciendo lo que nos viene en gana, sin ni siquiera tener el mínimo sentimiento de estar afectando a un Dios santo. Cuando la persona peca libremente, inmisericordiamente, yo me cuestiono y digo, ¿tiene a Cristo esa persona en su corazón? Porque el que tiene realmente a Cristo en su corazón, no, le decía yo de manera tal vez un poco jocosa hace unos días, no peca con una forma fresca, no peca libremente, no peca en paz. Quien tiene a Cristo en su corazón, inmediatamente hay una reacción en su corazón de aquel que tomó gobierno en su vida y le dice, esto no está bien. Y hay esa necesidad de salir de esa condición. Ahí, al tratar el Señor Jesús con el pecado, al venir Él y tratar con el pecado, ese veneno que nos fue inyectado desde el Génesis, desde el momento en que el hombre pecó, ese veneno que corre por todo el torrente, que llega al corazón, que inclina el corazón hacia cosas incorrectas, hacia cosas perversas, deja de ser letal, deja de operar en nuestra vida y empieza una regeneración que se va dando de adentro hacia afuera. Usted no hace obras para convencer a Dios. El Señor viene y regenera su corazón y usted empieza a actuar de una forma correcta porque algo pasó en su corazón. Las obras son producto de la regeneración que se opera en el corazón, no es producto de lo que yo hago para ganarme la salvación. Fue primero la regeneración, el nuevo nacimiento es algo que nace en Dios, es algo que no lo puede hacer el hombre, lo hace Dios y empieza a materializarse en un actuar consecuente con Dios. Y esa nueva regeneración, amados, es solamente por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es un asunto nuestro, es un regalo, es un don de Dios. Y ahí lo que se demuestra es el amor incomprensible de Dios, que a un religioso lo pega de frente. Y el religioso acostumbrado a ganarse todo, a hacer todo para obtener mérito, de pronto choca con aquel que le dice, no, es que Jesucristo fue el que lo hizo. Y ahí es donde tiene a este religioso casi en jaque, ahí pegado contra las cuerdas y que no puede coincidir. Y entonces viene un versículo que es un ícono de todo el mundo evangélico, que a veces por ser ícono se repite rápidamente y no se entiende la dimensión
de lo que ese versículo conlleva, que es el versículo 16 de Juan 3. Juan 3:16. Casi que los chiquillos en Oanza es el primer versículo que se aprenden y lo recitan y lo tiran. Juan 3:16. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, todos a quienes Dios ha llamado, ha escogido, vendrán a Cristo. Téngalo por seguro, de todo el mundo. Y aquí el mundo tiene que entenderse que su acción salvadora no está limitada al tiempo, no está limitada al lugar, no está limitada a un pueblo, a un grupo, a solo los judíos. No, aplica para todos en un mundo en el cual Dios ha elegido gente de ese mundo. No quiere decir que todo el mundo es salvo. Eso es una cuestión que tenemos que entenderlo, porque no todo el mundo reacciona en fe, en creer en el Señor, pero está extendido a todo el mundo. Ya no es un asunto de un pueblo, es un asunto de su pueblo en medio de todos los pueblos de la tierra. Y es lo que tenemos que tener claro. Este es uno de los versículos tal vez más conocidos, más amados en toda la Escritura, y encierra una profunda verdad, y que a veces por escucharlo mucho, como les decía, se empieza a diluir su verdadero significado. Martín Lutero decía que es un compendio de toda la Biblia en un versículo, porque es el que dibuja toda la acción de Dios en su plan redentor. La humanidad por entero es pecadora, por entero, y está totalmente perdida. Es incapaz de salvarse por esfuerzos o ceremonias particulares. Está perdida. Esa es la condición, el diagnóstico divino. No hay uno solo bueno. Todos se han desviado, a unas se hicieron malos. No hay uno solo, no hay quien haga lo bueno, dice el Señor. Así que ese es el diagnóstico del Señor, y no hay nada en nosotros que de alguna forma pueda atraer el amor de Dios y pueda hacer que nosotros seamos meritorios del amor. Si usted y yo tenemos el amor de Dios, es porque Él así lo determinó soberanamente, porque quiso amarle. ¿Por qué Dios te quiso amar y a otro no? Amados, lo único que podemos hacer nosotros es: Señor, no entiendo, pero creo. Tito 3:4, para reafirmar esto que estoy diciendo, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Claramente, no hay nada que usted hizo justo que le pudiese determinar que por eso es salvo o será salvo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Agua y Espíritu. El lavamiento tiene que ver con la palabra y tiene que ver con esa agua que limpia. Y por la regeneración, su Espíritu que viene, y Él pone su Espíritu en nuestro corazón, que lo ha demudado, ha puesto un corazón sensible. Aquí claramente tenemos que tener presente lo que hemos estado diciendo una y otra vez, que misericordia y justicia son cosas diferentes. A veces la gente se queda ahí pegada. Si Dios aplicara justicia solamente, ¿qué pasaría? Podemos entender qué sucedería si Dios solamente aplica justicia. La justicia para el delincuente, ¿cuál es? La pena. ¿Y cuál es la pena para el delincuente de pecado? Muerte. Así que ¿cuál es la justicia de Dios si nos la aplica a todos? Muerte a todos. Algunos dicen y claman por justicia. Amados, uno si entiende esos términos, entiende lo que Dios ha hecho o puede hacer, no es una oración que uno tenga que jamás levantar al Señor y reclamarle justicia. Podemos pedirle misericordia, porque misericordia es algo que Dios hace mucho más allá de lo que yo puedo ser merecedor en absoluto. Es una prerrogativa de Él. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien quiere compadecerse. Y eso no es injusticia. Algunos dicen: no, eso no es justo. ¿Por qué unos sí y otros no? Misericordia de Dios. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Así lo ha dicho el Señor. La justicia sería que todos nos condenáramos porque todos nos habíamos apartado del Señor. Él escogió un pueblo, al pueblo de Israel, y todo el mundo lo ve
Es su pueblo, lo escogió allá en el Antiguo Testamento. Pero hoy hay un pueblo entre todos los pueblos de la tierra, su pueblo, su iglesia, que Él escoge de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Es prerrogativa del Señor hacer esto. Y Él quiso sencillamente, al final de cuentas, tomar ese pueblo por su gracia, por su misericordia, y llamarlo, porque Él es soberano y escogió ese pueblo. Dice Romanos capítulo 5, verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, los que ahora creemos y somos justificados por la fe. Usted y yo éramos pecadores, y en esa condición Dios nos amó y nos sacó. Nos llamó a estar aparte. Es un amor tan enorme, es un amor tan maravilloso, tan incomprensible, que Juan solo dice: de tal manera amó que dio a su Hijo. Como diciendo, aquí la voló. O sea, ya sería algo incomprensible esa dimensión. ¿Cuál justo se da por un injusto? ¿Cuál persona recta se da por un indolente? Sin embargo, Dios envió a su Hijo por usted y por mí, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. Por si acaso no lo debemos entender, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque eso no se dio, eso no era así, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Cristo alejó la justa ira de Dios que había contra el pecador, y vino y satisfizo las demandas de justicia en nuestro lugar. ¿Cuál era la demanda de justicia? Muerte al pecador. ¿Quién murió por usted y por mí? Cristo Jesús en una cruz. Toda la ira de Dios contra el pecado se descargó contra Cristo Jesús en esa cruz. Y dice el verso 18 de primera de Juan 4: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando usted entiende esto, no deja usted de andar en esos sufrimientos. Ahí la gente piensa casi que Dios tiene como una, lo salvo, no lo salvo, lo salvo, no lo salvo, lo salvo, no lo salvo, lo quiero, no lo quiero, lo amo, no lo amo. A veces pensamos que Dios juega así, como a la ruleta con nosotros, como son nuestros sentimientos. Me quiere, no me quiere, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada. Y a veces pensamos y tratamos de meter a Dios en ese tipo de conducta. Usted y yo estamos siendo perfeccionados en el amor, dice la palabra. Así que hay un remanente de temor que coexiste temporalmente en nosotros. En medio de ese amor de Él hay esa situación que va siendo cada vez más y más eliminada, cuando más y más, de una forma plena, usted y yo podemos comprender aquello que es crecer en la gracia. Cuando usted va creciendo en la gracia y va entendiendo la dimensión de lo que eso es, usted dice: Señor, ¿qué puedo yo decir y hacer? Sino simplemente inclinarme delante de ti y reconocer que es por tu gracia, que es por tu misericordia. Yo no he contribuido en nada. Y entonces eso lo que lo hace a uno, si usted lo entiende realmente, es un compromiso de pureza, de santidad, de rectitud, de inclinarse a Dios, de darle gratitud a Dios todos los días. El que dice: ah, no, si Dios nos salva y es de gratis, es free el asunto, vivamos como nos dé la gana, nunca pudo haber entendido realmente qué es la gracia. No ha entendido lo que sucedió en esa cruz. No ha entendido qué fue el precio que se pagó por su rescate. Aquí el mundo que está refiriendo es un término que viene a describir a toda una humanidad, casi que en un sentido general. Pero este versículo resume toda la historia de la salvación, donde viene y arranca desde esa eterna, soberana iniciativa divina que, llena de amor y de misericordia, se da para una humanidad, pero no todo el mundo, sino una humanidad que no es la humanidad que está resuelta a estar apartada del Señor. Ciertamente una humanidad perdida, pero Dios viene y realiza una obra de regeneración que Él administra por pura gracia, aparte de ese mundo que está en esa condición, que no tiene méritos en sí mismo, pero que de ahí Él saca a un pueblo. Como decir,
todo un torrente que va camino a la perdición, pero Dios sencillamente optó por sacar un pueblo de ahí. ¿Por qué? Yo no lo sé. La Biblia no lo explica. Simplemente lo que la Biblia dice en Efesios 2:8 es: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y alguno dice: ve, es por la fe. Claro, yo soy una persona de fe. Cuando yo me determino a hacer algo, lo hago. Y de pronto nos envalentonamos y pensamos que es por mi fe. Y inmediatamente la palabra le dice: y esto no de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe con que usted llega a Cristo le es dada por el Señor. Le es establecido en una regeneración. El muerto no tiene ninguna posibilidad. Dios nos cogió en la condición de muertos e infunde vida en el muerto. Y de pronto usted cree y comprende y puede abrazarse a una gracia que, si es gracia, no es algo que usted obtuvo por mérito, es un regalo de Dios. Y entonces puede abrazarse a eso de una forma en la cual cada día ama más y más a aquel que le amó. Su amor no pudo ser más grande, ya que lo hizo efectivo mediante una donación extraordinaria, el Hijo unigénito. Cristo Jesús muere por todos y cada uno de aquellos que ha llamado, aunque no todos y cada uno de los seres humanos se benefician con la muerte de Cristo, solamente se benefician los que creen. O sea, tiene una posibilidad de alcance universal, pero es efectivo ¿en quiénes? En los que creen. En los que creen. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El mundo, Él vino al mundo, pero el mundo estaba endurecido porque tenía un deleite por las cosas del mundo. Solo el que rehúsa creer se encierra en esa condenación que es propio de su inclinación pecaminosa. Muere en sus pecados, y en esto nadie tiene excusas. No podemos decir este sí, el otro no. Aunque nunca haya oído el Evangelio, han sido alcanzados de alguna forma por esos rayos de la luz de Cristo Jesús. La palabra así lo dice, la palabra así lo testifica. La palabra dice en Juan 1:9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene al mundo, venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. O sea, hay un mundo que definitivamente no le conoció. Aquí hay una distinción entre mundo, que permanece en tinieblas por su propio afecto a esas tinieblas, y estos son los que no le conocen, son los que no le creen. Y claramente ahí está dicho. El Evangelio de Juan pone un énfasis que no lo tienen los otros evangelios. Pone un énfasis aumentado en quitarle fuerza a lo que es genealogía natural, a lo que es aspecto meramente de la carne, y lo da como, no lo da como un derecho de raza, el que tiene esta raza, el que tiene esta genealogía, sino que más bien como un gesto de la voluntad soberana de Dios. Todos los evangelios de hecho narran el evangelio, pero Juan es enfático una y otra vez en hacer ver todo como producto de la gracia soberana de Dios que entrega a su Hijo. Juan arrancó desde un inicio. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando está hablando de los hijos de Dios, es gente que no es engendrada porque a alguien le plació. No es un asunto porque alguien quiso, porque alguien dice es que mi hijo. No, es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios que Dios lo determinó. El nuevo nacimiento del creyente, como lo hemos venido analizando, es algo que es la vida espiritual del creyente que la da Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. El religioso choca con esto. El religioso acostumbrado a hacer sus obras para obtener mérito, choca con esto. De frente da con eso. Juan capítulo 3, verso 6, que lo hablamos hace unos días: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. La carne, ¿qué hace? Produce carne, reproduce carne. El espíritu es el único que puede dar vida espiritual. Entonces tuvo que operar el Espíritu Santo en nuestra vida para que usted y yo tuviésemos vida espiritual. Si no se da la prioridad realmente a la participación de esa naturaleza divina en la adopción como hijos,
No podemos entrar en esa comunión con Dios, no podemos entrar en esa comunión con Cristo y poder participar de ese amor, de ese gozo, de esa vida, sino que siempre vamos a estar ahí enmarañados tratando de hacer ver que yo tengo méritos. Amados, ningún mérito. Usted y yo lo único que hemos traído al final de cuentas, nuestra salvación fue poner los pecados que Cristo perdonó, y todo lo demás sencillamente es obra del Señor. Lo describe la oración que el Señor expresa, una oración que Él hace por los suyos, por un mundo al cual Él vino y rescató un pueblo, y ese pueblo que Él rescata de entre todo el mundo, Él lo cuida, Él lo protege. Él se establece como el sacerdocio, el sumo sacerdote que da un testimonio permanente en el cielo de aquellos que Él escogió. Y dice Juan capítulo 17 verso 3, voy a leer varios versículos de Juan 17. Recordémonos que Juan 17 es la oración sacerdotal, pero Juan 17 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna está en eso, en conocer, y no un asunto así. Yo he oído de él, sí, yo he leído al respecto. Conocer tiene que ver con intimidad, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con esa unión. Algunos dirán: Señor, Señor, acuérdate que yo hice esto y eso es en tu nombre. Y el Señor los vuelve a ver y le dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La persona que conoció a Cristo, que tiene intimidad con Cristo, no es un practicante asiduo de la maldad, no es alguien inclinado a pecar permanentemente, es alguien que tiene, al final de cuentas, un repudio hacia eso. No es que no peque, peca, pero no complacientemente y no constantemente, y no practica el pecado. Y eso es lo que la palabra hace ver. Dice el versículo 13 de Juan 17: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo general, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice el verso 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única forma de usted y yo ser testigos de Cristo verdaderos es unión con Cristo. Lo demás es pura religión y esfuerzo humano. Es unión con Cristo, es conexión en todo. Apartados de Él nada podemos hacer. Con Cristo seremos más que vencedores. Dice el verso 23 de Juan 17: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, los creyentes permanecemos unidos por esa creencia común que tenemos a la verdad. Esa verdad que fue recibida por la palabra del Señor, que la atesoramos y la hacemos nuestra. Eso es lo que nos da conexión, eso es lo que nos da identidad, eso es lo que nos da el ser una en Cristo Jesús. Y al final de cuentas se puede alcanzar esa unidad espiritual, si estamos centrados en esa verdad que salva, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, mi palabra es la verdad. Y solamente conectados en esa verdad es que podemos caminar juntos, es que podemos llegar juntos. Este infinito amor se manifiesta de una forma infinitamente gloriosa. En este versículo tenemos que mirar qué es lo que se entrega, o sea, qué es lo que se da. En ese versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí usted encuentra casi enciclopedias completas de comentaristas bíblicos que desmenuzan eso. A mí me gustó mucho algo que leí de un comentarista, Henderson, que él lo define en 5 aspectos. Primero hace ver, en cuanto a la entrega, el carácter de esa entrega. Hace ver el autor de esa entrega. Él establece cuál es el objeto de esa entrega que Dios hace, cuál es el don que entrega y el propósito, al final de cuentas, de la entrega que hace Dios, para poderlo ver parte a parte, poder dimensionar completamente todo lo que significa. Si uno se pone a ver cuál es el carácter de esa entrega, pues que en un grado infinito el amor de Dios viene en una acción que se remonta a más allá de la eternidad. O sea, Dios lo determinó
desde antes de la fundación del tiempo, ese amor que es verdadero, lleno de comprensión, lleno de ternura, lleno de majestad. Ese es el carácter. No es un asunto de que hoy se me ocurre, lo quiero mucho, poquito, nada, lo quiero mucho, poquito. No, no, no. Sencillamente Dios determinó desde la fundación del tiempo: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. ¿Y quién le va a decir al Señor por qué? Él lo quiso hacer. Mi hija eres tú. ¿Qué podemos hacer usted y yo si nos sentimos en esa condición? No, Señor, ¿por qué a mí sí, a aquel? Amado, solo Dios sabe por qué. Solo Dios sabe por qué quiso tener misericordia de tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos, Randall? Nada, nada. ¿Qué puedo yo decir? Tantos errores que cometemos, tantas torpezas que hacemos, Dios mío. Pero sin embargo, Él muestra ese carácter que solamente en la pureza de Dios se muestra de una forma en la cual usted y yo no logramos dimensionarlo. Esa entrega tiene un enorme peso, un enorme valor por su autor. ¿Quién es? Dios mismo. O sea, el que es la plenitud de vida, el que es la plenitud del amor, que usted y yo podemos ver toda la plenitud humana, lo mejor que usted pueda tomar, la crema de toda la humanidad, no alcanza ni siquiera a hacer una sombra del amor de Dios. No alcanza para ni siquiera dibujar al que tiene vida en Él. Usted y yo existimos por la gracia del Señor. Él es la esencia del amor mismo. Él así se define. Él así lo hace ver. A veces dicen, el amor triunfa. Y vemos eslogan humanos: el amor triunfa por una aberración que de pronto grupos pretenden tomar, cuando no entienden ni siquiera qué es el amor. El amor es Dios. Dios es amor, así es como Él se define. No es lo que alguien pueda sentir por alguien, que es loable y todo, pero alguien podría sentir disque amor por algo que no debe sentirlo. Un padre puede amar a su hija o a su hijo de una forma, pero no es correcto que de pronto se establezcan relaciones que son incorrectas allí, en relaciones que usted puede estimar a una persona, pero no pretender hacer lo que la sociedad hoy está haciendo, casando hasta seres humanos con animales y cosas de una naturaleza que es de Dios mío. Eso es aberración. Pero el amor verdadero es lo que la palabra del Señor dice. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice el verso 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo no tengo amor porque yo soy una fuente de amor. Si hay amor verdadero en nosotros, es porque Dios nos amó primero y vino a nuestras vidas y puso de su favor en nosotros. Entonces, tengo que entender que la magnitud de esa entrega la engrandece el hecho de que su autor es Dios. Y no solamente eso, sino ¿cuál es el objeto, o más bien el objetivo de esa entrega? Pues al final el objetivo del amor de Dios es el mundo. Se merece el mundo como un todo. Es el amor que todo aquel que cree y entiende, al final de cuentas, por humanidad podemos pensar que hay una humanidad que es totalmente contraria al Señor, y no podemos decir que el amor de Dios en esa dimensión está para aquella humanidad que encierra el reino de las tinieblas, que existe en nuestro entorno. O sea, no podemos decir que está esa parte de la humanidad que es rebelde, que es completamente hostil a Dios. Ahí no es ese el objeto, no es el objetivo, porque sencillamente están en una condición apartada de Dios. No van a optar por el Señor, nunca. Yo no sé quiénes son. No puedo decir que aquellos sí se me parecen bien malillos. Amados, si alguien nos viera a usted y a mí antes de llegar a Cristo, dirían: Jesucristo, esa persona en el Señor no hubiese dado un 5 por nosotros. No lo sabemos, solo Dios sabe en su infinita gracia cuál pecador Él va a llamar a su reino. Hay un objetivo que está definido, que podemos decirlo de acuerdo a las doctrinas que emanan de la palabra. Hay una elección de Dios, hay un pueblo escogido, pero yo no le veo la E en la cabeza.
Yo no le veo el que es elegido, no. Sencillamente hay un pueblo amado de Dios ahí en medio de prácticas incorrectas. A mí me toca sencillamente predicar la palabra del Señor, hablarle del Señor a ese mundo perdido. Ahí mundo significa humanidad, por supuesto, pero tenemos que entender que aunque esa humanidad cargada de pecado, sujeta a juicio de Dios, necesita de la salvación. Y Dios tiene cuidado de una porción de esa humanidad. Y el mundo debe entender que no todos y cada uno de los seres humanos van a ser salvos, porque no es así. Porque la palabra misma testifica de gente que se ha condenado y se condenará, sino gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que no tiene que ver con la ascendencia física, no tiene que ver que sea el pueblo de Israel o no, tiene que ver nada más con un asunto del llamado de Dios, que al final de cuentas establece gente para el reino de los cielos que Él determinó. Son llamados del mundo, tanto judíos como gentiles, pero obedecen a toda esa humanidad, a ese mundo, toda tribu, toda lengua, toda etnia, toda raza, de todo color. Yo no sé quiénes son, solo Dios sabe quiénes son. A mí me toca predicarle ¿a quién? A todo el mundo. Y hay algo extraordinario en todo esto, que es el don. O sea, lo que viene a dibujar realmente la entrega, el don. ¿Qué es eso? Su Hijo unigénito, ni más ni menos, ni más ni menos. Aquí pareciera como que de pronto cuando usted llega a ese punto, es como echar un vistazo para atrás. Para el pueblo de Israel debió haber sido así, como echar un vistazo para atrás allá en Génesis 22, cuando el Señor, aquel anciano que casi 100 años, su esposa 90 y tantos años, sin hijos, que tanto había clamado a Dios por una generación, aunque Dios lo había enriquecido mucho, no tenía prole, y clamaba por un hijo. Y él incluso en un momento dado, pensando que tal vez Dios se la hacía porque ya había tenido la promesa, quiso ayudarle a Dios, y entonces su esposa Sara le da a Agar, su esclava, para que tal vez por ahí cortamos camino. Y más bien lo que abrió fue toda una serie de situaciones que hasta la fecha el mundo está expuesto a esa mala decisión. Pero bueno, Dios lo permitió. Pero Dios permite que de Sara y de Abraham brote un niño que iba a ser heredero de una promesa que Dios le dice: así como ves, sacó a Abraham y le dice: a como ves el cielo, así, si puedes contar, así será tu descendencia. A un anciano de casi 100 años el Señor le hace semejante promesa y él lo cree, él lo toma en su corazón y lo hace suyo. Y como que fuera un chiste cruel, de pronto el Señor en Génesis 22:2 le dice a Abraham, cuando lo llama, y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, que amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí el don de Dios, el que estamos viendo en esto, es semejante. Es el Hijo de Dios el que Dios está entregando, pero hacía una remembranza en una imagen en ese pueblo de Israel, una imagen que ellos de alguna forma lo tenían que tener muy firme, porque era el padre de la nación judía, era el padre de todos los que somos de la fe. Era Abraham el que le fue pedido a su hijo, y ahí él estaba entregando y le estaba diciendo a ese religioso que tenía enfrente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso no tuvo que pasar sin que ese religioso que estaba ahí enfrente, Nicodemo, tuviera un pantallazo de lo que sucedió allá casi 2000 años atrás. En ese lugar donde Monte Moriah, dicen los estudiosos que es el sitio donde Abraham fue a llevar a Isaac a sacrificarlo, es el sitio donde posteriormente se levantó el templo de Salomón. Es el sitio en que hoy por hoy está levantada la mezquita de Omar, en el puro centro de Jerusalén. ¿Será coincidencia?
Nada es coincidencia en el Señor. Todo es un dibujo, dibujando claramente los propósitos de Dios. Abraham, el padre de todos los que son de la fe, le hizo un pacto por la lealtad de ese patriarca, pero que viene a ser un reflejo del pacto extraordinario, del amor infinitamente mucho más costoso de Dios, por el cual Dios al final no retuvo a su único hijo, sino que lo da por nosotros. Abraham, en el último instante, el Señor lo frena y no le permite que ajusticie a Isaac. Lo detiene en el último momento. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 32: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y a veces de pronto nos ponemos: ya Dios no me ama porque hoy me fue feo, porque hoy no me sonó la flauta bonito, es que Dios ya no me ama. Dios mío, Dios entregó a su hijo por usted, y hoy se le desinfló el carro y ya Dios no lo ama. Hoy no le fue tan bien y usted ya está ponchado de que seguro Dios no lo quiere. ¿Será que Dios no te ama si suceden cosas? Si tenemos aflicción, hambre, angustia, persecución, ¿será que Dios no nos ama? La palabra dice que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo. Y dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿A qué se refiere eso? Todas las cosas propias de aquello que me va a llevar a mí a esa conexión, a esa intimidad. Este regalo no tiene valor posible. ¿Quién puede valorar la obra de entrega de Cristo Jesús? Sobrepasa en mucho a cualquier precio de cualquier cosa. Eso garantiza que ese futuro que usted y yo heredaremos en un universo que va a ser recreado por Dios está completamente asegurado, porque somos coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, porque así lo dice la palabra. Así que usted y yo tenemos que estar todos y cada uno de los días de nuestra vida puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en aquel, porque Él, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él fue a la cruz, Él menospreció el oprobio, Él menospreció todo y hoy, por hoy, está sentado a la diestra del Todopoderoso, porque tuvo en todo momento a su iglesia, a su amada iglesia. ¿Qué le hace a Dios amar así a su iglesia? Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, yo no lo puedo dimensionar. ¿Qué hay mejor de usted y de mí que cualquier otro? Es la forma en que Dios te ama, es la forma en que Dios dice: mío eres tú, yo te escogí. Que nada nos haga claudicar en ese entendimiento de que fue voluntariamente Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue al sacrificio. Abraham tuvo que usar de algunas artimañas, quizás en ese momento último con Isaac, para llevarlo a ofrecerlo. Pero Jesucristo tuvo que ver con su propia humanidad en aquel Getsemaní, cuando dice que como gotas de sangre era su sudor, y él estaba en una condición agónica, pero dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Él rehuyó el evitar ese momento. Él es la provisión de Dios para con nosotros. Él es realmente el Señor Jehová Jireh, que es uno de los nombres. El Señor proveerá, como el Señor le hizo ver a través de Abraham a Isaac y el Cordero. Y Abraham le dijo: el Señor se proveerá Cordero para el sacrificio. ¿Qué podemos nosotros ofrecer ante esa entrega? ¿Qué podemos nosotros hacer sino simplemente inclinarnos en adoración a aquel Rey que perdona, a aquel Rey que salva? Multitud de faltas, multitud de errores, y todos los días de nuestra vida no serían suficientes para vivir una vida de gratitud delante de Dios, una vida en la cual podamos rendir al Señor cada acto de nuestra vida para que Él reciba la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Y a veces estamos patinando en cosas tan triviales, tan sencillas, y pensamos que ya por eso Dios no nos ama. Él te ama en una dimensión que no es comprensible por estas mentecitas humanas. Él nos ha amado de una forma extraordinaria. Yo quiero que veamos un corto video
un corto video que nos permita ver esta escena y tenemos un cántico y oramos, ¿de acuerdo? Padre. Padre, Dios mío, Abraham, 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 aquí estoy. no pongas tu mano sobre tu hijo. No le hagas daño. Ahora sé que le temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Isaac. Oh, Isaac. Hijo mío. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira. Démosle un nombre a este lugar. ¿Cómo lo llamaremos? Jehová Jireh. ¿Qué significa? Significa el Señor proveerá. Siempre. Juro por mí mismo, declara el Señor, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia hasta que sea como las estrellas del cielo. Y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque has obedecido mi voz. Solo un corazón
suficiente Dios, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy nos rendimos ante ti, Señor Dios, de toda gracia, de todo favor, de toda misericordia, Señor. Y reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno, Señor, de todo nuestro amor y gratitud, Señor. Toda la obra de salvación es establecida, es determinada, es llevada a cabo por ti, Señor, en nuestra vida. Así que, Señor, ¿de qué nos vamos a gloriar? Sino de darte gloria, honra, honor y alabanza, adoración, exaltación a ti. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya. Ante ti nos postramos, Señor, y reconocemos como el único y suficiente Dios, Jesucristo nuestro Señor. Nos rendimos ante ti, Señor, y entregamos nuestra vida. Guárdanos, Señor, de pecar a sabiendas. Guárdanos, Señor, de llevar una vida impía. Queremos vivir realmente todos y cada uno de los días de nuestra vida para llevar honra, honor y alabanza al único que es digno de ser exaltado y ser glorificado. Amén y amén y amén. Damos gloria. Al Señor. A veces nuestra fe es tan fluctuante, pero cuando entendemos realmente quién es Dios y que usted y yo, apartados de Él, nada podemos hacer, pero con Él somos más que vencedores. Todos los días que Dios nos dé para vivir serían pocos para poder realizar toda aquella acción de gratitud, de adoración al Dios de la historia, de nuestra historia. Nuestra vida tiene sentido en Cristo. Fuera de Él, amados, la vida no tiene sentido. La vida no tiene mayor peso que invertirla en el Señor. Alabo al Señor porque estamos prontos, como les decía, a que se pueda dar una mayor apertura. Se está hablando de un grupo aumentado en las iglesias. Se está negociando todo esto, por supuesto. El tener adoración en vivo, el poder tener la posibilidad de alabarlo en la forma más, como lo hemos hecho siempre. Y se habla de casi 300 personas. Si fuera posible sería una bendición, pero bueno, solo las autoridades lo determinarán. De momento seguimos trabajando como hasta el momento. Yo sí les animo a todos los que están en sus casas y demás, en la medida de la posibilidad de congregarse. La palabra en realidad nos llama a que estemos juntos compartiendo en armonía, dice la palabra, y todos compartían juntos con alegría, con sencillez de corazón, teniendo favor los unos con los otros, y el Señor añadía día a día a la iglesia los que debían ser salvos. La Biblia hace ver que la iglesia tiene coinonía. Usted y yo podemos estar a través de un dispositivo comunicándonos, pero ahí no hay coinonía en el sentido de estar en esa unidad que nos hace ver la palabra, el poder estar compartiendo. Yo sé que ahora es el medio que está, tenemos que dirigirnos a través de este medio, pero apenas se puedan ir abriendo las posibilidades, tenemos que retomar la forma en la cual Dios nos llama a tener esa conexión, a tener esa unidad, a estar juntos. Solamente habrá casos por recomendación que no deberán hacerlo, pero en la medida en que cada quien pueda hacerlo, no es una opción por decirlo, bueno, voy o me quedo. Yo pienso que tenemos la posibilidad de congregarnos, debemos congregarnos como la Biblia nos dice. No dejen de congregarnos como algunos han tenido por costumbre y al final de cuentas se apartan de la fe por eso. Así que, bueno, esperamos que pronto pueda el grupo aumentado dar pie a que la iglesia como un todo se congregue. Por supuesto, como les digo, habrán algunos que no van a poder por obvias razones, pero los que pueden, el llamado es a estar juntos. Bendigo su vida, a los que están presentes, a los que están en los diferentes lugares, conforme la palabra así nos ha hecho ver. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo.
Que Dios les lleve con bien, se les ama mucho. Dios les guarde.